Continuamos nuestro recorrido por las organizaciones del deporte del estado Zulia. En esta oportunidad visitamos a la Fundación La Manada para explorar sus creencias, valores y filosofía organizacional, apropiándome como investigador de la postura epistemológica interpretativo-simbólico, en virtud del convencimiento de que la realidad depende del modo en que la vemos y la pensamos, y de que el conocimiento es producto de nuestras propias intuiciones internas, de nuestras vivencias y de nuestra propia conciencia. En tal sentido, y a efecto de describir, explicar y analizar lo que acontece en la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en el estado Zulia, la investigación se apoyará en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos durante el proceso, dado que la realidad es un sistema en permanente interacción y cambio. En este estudio se dispondrá a asumir el enfoque cualitativo, que a su vez condicionará el tipo de investigación en cuanto al nivel y diseño. El enfoque cualitativo tendrá la intención de analizar e interpretar la realidad desde la perspectiva de los actores sociales, a fin de comprender lo que sucede en el fenómeno objeto de estudio. Para ello, los principales aspectos que delimitan esta modalidad de investigación están en el mundo social, el sujeto, la subjetividad y la cultura. La actividad que realiza el actor, los procesos en que interactúa, los significados de la acción, las definiciones subjetivas de la acción y el lenguaje y la comunicación. Este enfoque permitirá construir el conocimiento mediante las interpretaciones que surgieran del interior de la conciencia subjetiva de los actores sociales. Bajo esta premisa, fue necesario adentrarse en el ambiente donde los sujetos consultados interactúan, con el objeto de recabar datos a partir de sus expectativas, vivencias y experiencia que suscriben sus comportamientos. Datos que fueron registrados y utilizados como plataforma para realizar interpretaciones de la concepción que tienen acerca del fenómeno estudiado. Al mismo tiempo, el estudio se ubicará en una investigación descriptiva, mediante la cual se identificarán y analizarán en su justa dimensión aquellos aspectos atinentes a la cultura gerencial en las organizaciones del deporte zuliano. Tipo de investigación que permitirá recabar datos de interés para ser conceptualizados, categorizados e interpretados, indicando que la investigación descriptiva, desde una perspectiva cualitativa, interpretará el comportamiento humano a partir del significado que le otorgan las personas. Asimismo, el diseño estará focalizado en una investigación de campo para tener una relación directa con los actores sociales en su ambiente natural, a los efectos de lograr una ajustada interpretación de aquello que es vivido, sentido y percibido por ellos, en sí, su manera de ver y comprender su realidad, cuya interpretación cualitativa de los datos se triangularán con un análisis cuantitativo para fortalecer el estudio. Para tales propósitos, en específico la metodología de la investigación se sustentará en la filosofía de la maestra y profesora zuliana doctora Aura Marina Bavaresco de Prieto, autora de varios libros como es Proceso Metodológico en la Investigación y las técnicas de la investigación. Y citando un pensamiento célebre de la distinguida profesora, abro comillas, eres útil cuando todo lo que hagas significa un aporte a la humanidad. Eres noble cuando te desprende de lo que conoces y compartes con los demás lo que has aprendido. Cierro comillas. Otros autores de cabecera que sustentan la investigación es acompañada por la teoría fundamentada de los sociólogos estadounidenses Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirá sistematizar los datos que se irán obteniendo de la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores: el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial. Finalmente, los datos se integrarán para realizar interpretaciones de los hallazgos encontrados en la realidad empírica. Cabe indicar que durante todo el proceso de análisis en ambas modalidades de codificación se implementará el método comparativo constante dentro de una misma entrevista y entre ellas, de manera de depurar datos que garantizarán el adecuado ordenamiento conceptual en cuanto a conceptualización, categorización y relaciones entre sí. Así pues,
El proceso de análisis en codificación abierta demandará examinar e interpretar los datos de forma rigurosa y detallada. Debido a ello, desde el inicio del análisis textual de los documentos primarios convertidos en unidades hermenéuticas, irán emergiendo etiquetas conceptuales producto de la fragmentación de estos datos. Etiquetas que se clasificarán en 3 categorías previamente seleccionadas en función de sus propiedades o atributos, como son perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. Soy el Dr. Sunmar Gómez, autor de 3 libros sobre la línea de investigación Cultura Gerencial en las organizaciones del deporte. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, en el año 2022, en Ecuador 2023 y en Venezuela 2024. Y próximamente, este 23 de abril de 2025, Día Mundial del Libro, será publicado nuestro 4º libro como resultado de los datos obtenidos en nuestra investigación. Hoy, el invitado especial es el profesor José Leonardo Hernández, presidente de la Fundación La Manada. Comencemos. Profesor José Leonardo Hernández, presidente de La Manada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta entrevista sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en el estado Zulia. Bienvenido, profesor. Bienvenido, profesor Sunmar. Para mí es un gusto que estén hoy acá, desde el emblemático mural del municipio de Lagunilla, en Ciudad Ojeda. Muchísimas gracias, Para profesor. nosotros un gusto que estés acá con nosotros hoy. Muchas gracias. Y bueno, queremos a todos los que nos escuchan y nos ven en nuestra continua investigación en todo el estado Zulia con las organizaciones, bueno, agradecerle al profesor José Luis Hernández por este recibimiento y esta invitación en el municipio Lagunilla. Estamos en Ciudad Ojeda y bueno, profesor, sin más preámbulos, queremos realmente conocer un poco más del profesor José Leonardo Hernández. Queremos conocerlo un poco más de usted y conocer ese historial como atleta, como profesional, como emprendedor. Profesor, bienvenido. Gracias, de verdad, profesor Sunmar, agradecido que tomes el tiempo de estar acá con nosotros. Y bueno, José Leonardo, desde niño, atleta, el niño atleta a la edad de 6 años, que su papá se encargó de llevarlo al béisbol primeramente, con las organizaciones que hacían vida acá, en un lugar que se llama hoy Estadio Raúl Cuenca, construido detrás de un liceo emblemático de la ciudad. Y pues a la edad de 6 años por primera vez tocó una pelota en un campo de béisbol que no estaba construido como béisbol. Era solamente terreno, solo, con unas gradas construidas con palos y con palmas. Y pues mi padre me orientó hacia el deporte de esa manera. Te puedo decir que a la edad de 5 años mi papá me regaló una bicicleta y por ahí comenzó el deporte, ¿no? Haciéndolo en casa, en un terreno bien amplio, porque acá en la localidad los terrenos son bastante amplios y pues te dieron oportunidades desde la casa poder comenzar a hacer el deporte, ¿no? De alguna u otra forma. Y pues tener un padre que te encaminó hacia eso es ese niño que vas a conocer de aquí en adelante que te voy a contar. José Leonardo comenzó en el béisbol, como te lo comenté hace rato, hasta la edad de adulto. Pero en ese transcurrir en el béisbol, ser parte de la organización deportiva de Credit de Venezuela, de pequeñas ligas, todo eso te enmarcó y te llevó a ser el deportista que era más adelante. Tuve la oportunidad de estudiar acá en Ciudad Ojeda hasta 5º grado. Luego me voy a Lagunillas a estudiar en Maravén, en la Escuela Antonio Esteller, donde conozco el voleibol. En esa época de 6º grado conozco por primera vez el voleibol en una cancha que está al lado de un complejo que se llama 5 de Julio, emblemático acá también en la localidad, por supuesto de la industria petrolera. Y creo que vivimos los años dorados del deporte en la costa oriental, con el deporte aupado y arropado por una industria petrolera que tenía en ese momento todo para hacernos los grandes deportistas que fuimos en ese momento, y que de ahí salieron muchos profesionales, no solo en el deporte, sino también en la industria, en el comercio y todo lo demás.
José Leonardo se fue desarrollando en el deporte, en el béisbol, selección, por supuesto, del municipio, del estado. Tuve la oportunidad de representar a Credito Venezuela muchas veces internacionalmente. Y en el voleibol también fue igual. Estado Lagunillas, municipio de Lagunillas, luego estado y luego selección Zulia, ¿no? Todo eso fue enmarcado en la época temprana, en el desarrollo temprano de la edad, es decir, desde los 6 años hasta los 11, que es donde uno se desarrolla como atleta o como el talento que va a desarrollar. Y de los 11 en adelante, por supuesto, como atleta juvenil, tuve la oportunidad de seguir cosechando éxitos en el deporte. Recuerdo la época estudiantil donde hacían deporte, habían torneos de Copa Martín Polar, Copa Maravén, por supuesto, copas escolares, donde todos los colegios nos conseguíamos y podíamos desarrollar el deporte, y de ahí sacamos las selecciones para ese deporte más adelante y para poder ir a Lagunillas, a representar a Lagunillas o representar al estado Zulia en el béisbol o en el voleibol. Pero por supuesto, como todo niño, natación, fútbol, básquet en la calle, compañeros que te decían, tienes que jugar béisbol profesional, tienes el talento para hacerlo, y los entrenadores también de esa época, jugar acá en el 5 de julio, en el Sierra Maestra, o sea, en varios estadios y en varias canchas que te permitieron desarrollarte como atleta. Después de esa época de atleta, luego de ir a la universidad, por supuesto, jugar para la Universidad del Zulia, estudié en el Costa Oriental del Lago, en el núcleo Costa Oriental del Lago para Luz. Representé a Luz mucho tiempo también, siendo voleibolista y siendo jugador de béisbol. Y todo eso te hace conocer el mundo del deporte, por supuesto, de la mano con tus padres, que eran factor primordial, tus tíos, tu familia, todos siempre pendientes, igual con esos dirigentes que venían o de Maracaibo, que venían de Caracas, y tuvimos la oportunidad de tenerlos ahí, gracias a esos momentos dorados, como te lo estoy diciendo. Entonces, todo eso te va formando. Claro, llega un momento que ya te graduaste, ¿y ahora qué hago? Ya no hay más deporte adulto, o hay alguno que otro deporte adulto, pero ahí es donde empieza la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vine? ¿A qué vine? Entonces empiezan a llegar las respuestas. Entonces me formo como entrenador. Ahora no, voy a formarme como entrenador. Yo también tengo que ayudar de alguna manera. Entonces desarrollar el deporte de otra forma. Nos comenzamos a culturizar y a hacer cosas para poder desarrollar. Ese ha sido el José Leonardo deportista y el que ahora es el que dirige. Por supuesto, después de esa formación llega un proceso donde estamos en familia y teníamos un sueño. Empezamos a pensar en cómo vamos a ayudar a la comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este terreno que tenemos acá? Vamos a hacer algo que podamos ayudar a muchos niños. Vamos a hacer cosas que nos permitan tener a la familia en un núcleo, como hemos sido nosotros toda la vida. Vamos a llevar el ejemplo, la cultura, los valores. Entonces, ahí diseñamos lo que hoy en día es la Manada Sport. ¿Sí? También surgieron otros proyectos, por supuesto, Angelita Soccer. Hemos ayudado a infinidad de asociaciones y de equipos y de clubes acá en la ciudad. Pero principalmente con la Manada decidimos ayudar a que ese grupito de personas que querían hacer algo, vamos a orientarlo. Y nos fuimos formando en la orientación, en hacer, no solamente en desarrollar al atleta, desarrollar a la familia, sino que también como organización, ven acá, te puedo ayudar de esta manera. Y nos fuimos preparando para hacer una ayuda global, desde la manada hacia afuera, como músculo. Ese es José Leonardo, ese es José Leonardo de la Manada, como me dicen mucho. Excelente, profesor. Vamos a entrar a una segunda pregunta. Bien. Y quería saber qué relación existe entre el proyecto de la Manada, como muy bien lo describiste, y la ley orgánica de deporte, actividad física y educación física. ¿Qué comentario y qué impacto tiene en la empresa privada, en la fundación, dicha ley? Pues la ley te enmarca, la ley te regula, ¿verdad? Siendo ley te permite saber cuál es tu derecho, cuál es tu deber, pero tú decides como ser humano si te vas por el lado bueno o por el lado malo, o por el lado intermedio. Y nosotros pensamos, y lo conversé muchas veces con mi papá y con mi mamá también, que no había medias tintas, no podíamos estar en el medio.
o se hacía las cosas bien, enmarcado en la ley, porque si vamos a tener el proyecto de la manada, pero ¿qué es la manada legalmente? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cómo la vamos a enmarcar? Vamos a estar pegados no solamente a la ley del deporte como tal, que le da de derechos y deberes al ser humano, en la parte deportiva, que le da la oportunidad al ser humano de desarrollar un deporte o una recreación, ¿sí? O lo vamos a hacer totalmente legal, enmarcando y pegando no solamente la ley del deporte, también la ley del menor o la ley que nos rige como sociedad. Entonces, la ley sí es importante, es buena tenerla, hay que conocerla, hay que desarrollarla, hay que leerla e interpretarla, porque si no la interpretamos, no la analizamos, no vamos a saber qué tenemos ahí. Entonces la ley, enmarcada en lo que tenemos en la ley del deporte, es importante y es necesaria para regular y que nos da un camino en la parte legal, en qué saber dónde nos vamos a poner y para qué, cómo lo vamos a usar, dependiendo del ámbito que nos estemos manejando. Profesor José Leonardo, como usted muy bien sabe, venimos desarrollando un trabajo de investigación desde Latinoamérica, los países latinoamericanos, Ecuador, algunos estados en Venezuela, y principalmente este último año lo estamos realizando específicamente en el estado Zulia. Los resultados que hemos obtenido de los diferentes investigaciones, estados y países, hemos podido categorizar nuestra investigación en 3 dimensiones: la dimensión del perfil gerencial, la dimensión de la característica de la cultura organizacional y la dimensión de la concepción de la cultura gerencial. En nuestra primera dimensión, yo quisiera hacerle una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál debería ser el perfil deseable de un gerente del deporte en el estado Zulia? Bueno, fíjate que es una pregunta de amplio análisis, porque podemos tener muchos perfiles, cualquier tipo de perfil, pero si esa persona que de repente no es deportista, porque no tiene el perfil, porque no jugó, pero se preparó como gerente, ¿sí? Y tiene la intención de llevar un trabajo bien estructurado, que enmarcado en lo que nosotros necesitamos como deportistas o como gerentes del deporte, nos sirve, lo podemos traer hacia nosotros, ¿sí? Dándole forma, escuchando lo que esa persona que no se crió en el mundo deportivo tiene para dar como gerente. Pero tenemos gerentes que se han formado en el deporte desde la base, que por supuesto nos potencian mucho más allá de lo que hoy en día es llevar solamente al niño a hacer o a darle a un balón o a lanzar una pelota. Entonces, si analizamos esos perfiles, podemos decir que tiene que tener primero el conocimiento mínimo de un gerente, ¿sí? Debe saber dirigir, debe saber formar grupos o equipos, debe saber delegar, debe saber qué hacer en momentos críticos y en momentos favorables, pero también tiene que enmarcarse en todo lo que necesitamos para el deporte. Que cuando digo todo lo que necesitamos para el deporte es desde la base, ¿sí? Desde cómo está construido este balón, quién lo construyó, de dónde viene, cómo lo hacen, para qué me sirve y en dónde lo puedo ubicar. Porque de nada sirve tener todo lo que te dije al principio sin saber para qué voy a usar la herramienta. Entonces debo engranar un equipo, porque esto es una máquina, gerentes de empresa, pero también el deporte se puede convertir en una empresa. Entonces ese gerente debe tener empatía, conocimiento, la habilidad de desarrollar estrategias y de enmarcarse en todo lo que tiene que ver con el deporte para nosotros. Entonces, según lo que me ha podido describir del deber ser, de ese perfil deseable, ¿cómo o qué características le faltarían a ese gerente que me acaba de describir para llegar a ese perfil deseable? Para nuestros gerentes les falta desarrollo estructural, o sea, deben estudiar, deben conocer, deben investigar más allá. O sea, si tengo un entrenador que se perfila como un buen gerente a futuro, o tengo un atleta
que cuando ya va a culminar su ciclo se está perfilando como una persona que puede ser organizada, que puede transmitir información, que puede ser comunicador, debemos formarlo, porque la formación es la base de todo. Si no estamos formados, no podemos llegar a un rumbo seguro. Entonces, la formación con el desarrollo deportivo, todo va engranado, debe desarrollarse. Okay. Vamos a entrar a una segunda dimensión, que es la dimensión de la característica de la cultura organizacional. Para que una organización del deporte se pueda desarrollar y crecer con éxito, debe tener algunas características. ¿Qué características desde su perspectiva debe tener esa organización para lograr los objetivos y llegar con éxito al término de su proceso de gestión? Primero, toda organización nace de un sueño, evidentemente de una concepción pensada, ¿verdad? Y para esa concepción pensada tiene que haber una base que va de arriba hacia abajo, que es por supuesto el gerente, toda la organización que va a acompañarlo para desarrollar esas ideas. Pero también necesita tener un músculo primordial que es el atleta, en este caso en el deporte. Pero ahí yo vengo y volteo la pirámide, yo voltearía la pirámide para que mi gerente sepa que desde la base, si fue deportista, sabiendo que está aguantando la base, ese gerente aguanta esa pirámide desde abajo para enviar la información a esos atletas que se están empezando a formar, para después que estén formados ya, volteamos y tener una organización sólida, que debe tener organización, legitimidad ante la ley, ante los entes que regulan la ley, conocer si estoy trabajando con menores, qué entes lo regulan y qué debo hacer para que esa regulación esté de la mano con lo que estamos haciendo. Aparte de eso, formar un equipo de trabajo o un equipo multidisciplinario, porque todo el mundo dice, no, deporte, la manada, mira, la manada tiene entrenadores, pero atrás de los entrenadores, ¿qué más hay? No solamente un entrenador, tenemos un médico, tenemos un administrador, tenemos un contador, tenemos un personal encargado de la alimentación, tenemos personas que se encargan de la psicología deportiva. O sea, todo tiene que estar, el equipo tiene que ser diferenciado por cada uno de esos gente que van a hacer que la organización funcione como tal. Fíjate, aquí estamos en el mural y al fondo tenemos una orquesta. Y la organización es una orquesta. Total. Igual que es en la casa, igual que es en la cancha o en el estadio de béisbol o en el de fútbol. Tan sencillo como eso. La organización debe estar paso a paso, descrita desde la cabeza hasta los pies, pero cada quien en su rubro, en su lugar y haciendo su rol como tiene que ser. Ahora bien, ese es el deber ser de nuestra cultura organizacional. Pero en la realidad, ¿cómo opera la cultura organizacional en el deporte zuliano? Sinceramente, sin que me quede nada por dentro, y lo que he podido observar, y te hablo de que sí hemos observado muchas organizaciones, que somos críticos, no críticos, somos críticos de esas organizaciones que aún no tienen esa figura completa, ¿no? Deficiente. Pudiéramos ser mucho más exitosos en el Zulia en cuanto a organización, porque tenemos muy buenos gerentes, pero que no han querido desarrollar o no han tenido la oportunidad o no le han dado la oportunidad de desarrollarse. Entonces, hay una deficiencia. Podemos decir que estamos 50-50, porque hay algunas organizaciones que tienen muy desarrollado todo lo que es desde el gerente hasta la base, o desde la base hasta el gerente, pero otras no. Y les falta organizarse, les falta estudiar, les falta investigar, o les falta aliarse con personas que quieran apoyarles o ayudarles a hacer ese desarrollo organizacional. Excelente. Ahora voy a leer, estimado profesor José Leonardo, unos descriptores. Estos descriptores usted lo va a poder relacionar con esa realidad actual de su cultura organizacional. Entonces voy a tomar aquí la posibilidad de leer los descriptores. Primer descriptor: desarrollo organizacional, visión compartida, valores y creencias. El segundo descriptor: cultura, deporte y cambio social.
Seguidamente, estructura organizacional, educación y formación, relación organización deportiva, Estado y sociedad, participación ciudadana y contraloría social, gerencia del deporte y por último, deporte y desarrollo económico, político, social y tecnológico. De estos descriptores, ¿cuáles se relacionan con esa cultura organizacional del deporte zuliano? Tenemos la primera, que es el desarrollo... Desarrollo organizacional, visión compartida, valores y creencias. Sí, porque evidentemente a través del tiempo hemos podido observar que muchos gerentes van con el corazón, o muchos entrenadores, vamos a hablar de entrenadores, van desarrollando una cultura emocional. Y quizás por eso nos falta cuantitativamente y cualitativamente desarrollar un poquito más el deseo de que nuestros atletas desarrollen con una estructura bien específica lo que debemos hacer. Podemos decir que también el Estado va a depender, nosotros dependemos de un Estado, sin duda alguna, dependemos de un Estado. Si nuestra cultura organizacional del Estado, de la nación, de los municipios, no está desarrollada, es poco lo que podemos hacer como una organización pública o privada. Porque si nos ponemos a observar cuántas organizaciones han nacido y en un mes o 2 meses pierden el norte, o porque no tienen apoyo, o porque no conocen a dónde ir. Mira, si un Estado robusto, fortalecido, le da poder al deporte, te aseguro que nuestros atletas serían totalmente distintos. Y estuviéramos a la par de cualquier organización deportiva que está a nivel mundial, de alto rendimiento a nivel número 1, número 2, número 3. Porque tenemos el material deportivo como hacerlo, tenemos los atletas. Pero cuando el poder del Estado se entienda y sepa que el deporte es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de todas las actividades que vamos a llevar más adelante, vamos a hacer muchas cosas distintas. Por supuesto, gerenciar con aprendizaje. Vamos a llegar, profesor, hemos llegado ya a la tercera dimensión para finalizar la entrevista. Esta tercera dimensión es sobre la concepción de la cultura gerencial. Como usted muy bien sabe, dentro de una organización, una de las tantas funciones de un gerente es conducir a las personas para poder ejercer sus diferentes roles dentro de la organización. Claro. Desde su perspectiva, ¿cómo definiría cultura gerencial? La cultura gerencial, como tú bien lo dijiste, esa persona que está preparada para dirigir, para guiar, porque son guías. El gerente en este caso es un guía que baja una información, que la desarrolla con su equipo y que cuando algo no funciona, lo analiza en frío, lo vuelve a plasmar, le da forma y el fondo que tiene que es lo que estás buscando para que tu organización sea exitosa. Esa cultura gerencial tiene que ser no solo del gerente, sino de todo el equipo. Tiene que ser una visión compartida, objetivos compartidos. Y esa cultura va con los valores intrínsecos de cada ser humano que hace vida en esa organización. Y que se fortalecen con ese gerente que se supone que está preparado para fortalecer esos valores, para fortalecer ese equipo, para que esos objetivos que se están planteando se desarrollen como debe ser. Entonces, para finalizar, ¿existe cultura gerencial en las organizaciones del deporte zuliano? Sí existe, pero a medias. Tenemos que seguir desarrollando, tenemos que seguirnos formando, tenemos que seguir estudiando y viendo esas grandes organizaciones, ya sea fuera del país o quizás una que otra dentro del país, que nos permitan crecer al unísono con lo que está haciendo hoy el deporte en todo el mundo. Ese es el deber ser. Bueno, profesor José Leonardo, hemos finalizado la entrevista, pero antes quisieras que usted se pudiera dirigir a nuestras cámaras, a toda nuestra gente de Lagunilla, del estado Zulia, con algunas reflexiones finales por parte de usted que quisiera
transmitir por nuestro canal y por nuestro trabajo de investigación. Sí. Adelante. Primeramente, pues agradecido contigo por tomarte el tiempo de venir acá a Ciudad Ojeda. Sé que es tu primera vez y para mí es un orgullo, un placer, un gusto que estés aquí hoy con nosotros. El profesor Sumar, excelente profesor, excelente la investigación que está haciendo. Y pues la reflexión como lo hacemos en manada. La manada no es de gente que sigue, es manos que ayudan, ¿ok? Es importante que nosotros como organizaciones deportivas tengamos en cuenta que somos orientadores, que somos formadores de esos chicos que están naciendo ya en el deporte, pero que también tenemos la responsabilidad con los que ya están formados, con esos que están buscando ir a los Juegos Olímpicos, con esos que están buscando un futuro mejor que no es que fuera de su casa, porque de repente están pasando situaciones, y nosotros los que tenemos la oportunidad de dirigir, de organizar, de llevar el rumbo en buena lid de esos muchachos, de esas muchachas, de esos profesores que también no saben qué hacer y que nosotros podemos darle un buen mensaje o un buen fin a lo que están haciendo. Hay que hacerlo, no se queden con lo que sepan. Si saben algo, ayuden al que tienen al lado. No tengan miedo de darle la mano y decirle aquí estoy para ayudarte. Eso es la manada. Eso somos nosotros. Profesor José Leonardo Hernández, amigo, profesor, quiero por parte de mi trabajo de investigación y lo que vengo promocionando por todo el estado Zulia, por toda Venezuela, que es la promoción de la formación y capacitación de una generación de relevo en la gerencia del deporte, de las organizaciones del deporte. Quiero hacer la entrega de nuestra filosofía organizacional plasmado en este material de apoyo. Genial. Que bueno, para que usted pueda realizar su análisis, pero también sus apuntes dentro de la manada y colocarlo en su biblioteca para que lo pueda obtener allí, seguir haciendo su análisis. Muchas gracias, la verdad que agradecido con esta información. No, maravilloso. Gracias. Pero como esta vida es recíproca, yo también traje algo porque también quiero regalarte algo el día de hoy como manada. Y pues algo emblemático, algo que nos permitió cuando cumplimos 7 aniversario, tener un recuerdo inolvidable, maravilloso, que fue parte de un sueño. No solo de José Leonardo, sino también de su papá y de su mamá y de todo el que estaba haciendo vida en la manada como familia, porque somos más que una familia en la manada. Traje por aquí esta franela que te la quiero regalar con todo orgullo, con toda felicidad. Muchísimas y gracias, profe. Por supuesto, una medalla que simboliza Una medalla, lo que es la manada, nuestro logo, el árbol de la vida, pero deportivamente, y pues te la voy a colocar porque te la mereces. Te la mereces como investigador, como profesor genial que eres. De verdad que maravilloso y complacido de entregar esta medalla el día de hoy. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, finalizamos nuestra entrevista. Vamos a finalizar con la señal de costumbre. Vamos a finalizar aquí con la señal de costumbre. Muchísimas gracias. Continuamos recorriendo las organizaciones del deporte del estado Zulia, sus municipios y también su gente y profesionales como el profesor José Leonardo. Nuestra investigación y los resultados serán publicados en nuestro libro el 23 de abril, Día Mundial del Libro, sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte zuliano. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gracias. Nos vemos, chao. Gracias. Nos vemos. Un gusto, hermano. De verdad que sí.